Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta ocasión para hablar sobre la historia del problema del filioque. Gracias a los que nos mandaron sus comentarios sobre el video anterior, donde estuvimos definiendo, conceptualizando un poco lo que es el filioque. Pero también hubo la inquietud, y gracias por mandarnos sus comentarios y preguntas sobre la historia, el recorrido histórico de este proceso del filioque. Así que es lo que queremos hacer en esta ocasión, revisar un poco ese recorrido y pues vamos a empezar hablando un poco sobre este tema. Evidentemente no vamos a profundizar sobre el asunto, dejaremos un poco de bibliografía en la descripción del video para que puedan ustedes profundizar sobre el asunto, pero vamos a dar una pequeña panorámica de cómo se fue desarrollando este conflicto hasta llegar a la división de las iglesias de Oriente y de Occidente. Así que vamos para allá, el problema del filioque. Primero, vamos retrocediendo antes de Constantinopla. En Constantinopla nosotros tenemos ya la definición, la declaración dogmática de lo que es la persona divina del Espíritu Santo. Pero antes de eso, antes de que se llegara a eso, en el periodo entre Nicea y Constantinopla, nos encontramos con que la iglesia se enfrentaba a algunos conflictos que tenía que resolver, en particular porque en la declaración del credo de Nicea no se hacía mayor referencia al Espíritu Santo. Se había descrito ya lo que era la naturaleza divina de Jesucristo, pero no se aclaraba sobre el tema del Espíritu Santo. El texto en sí decía, creo en el Espíritu Santo, nada más. Así que en ese periodo posterior a Nicea, nos encontramos con que van a comenzar a surgir ciertos grupos que cuestionan la divinidad del Espíritu Santo, como los macedonianos o el propio Eunomio de Cícico, quien era discípulo de Arrio. Para ellos el Espíritu Santo era una fuerza que provenía de Dios, pero no una persona y menos divina. Así que en base a eso comienza a haber una serie de preocupaciones por parte de los padres de la iglesia sobre cómo poder enfrentar este tipo de pensamientos que se daban. De hecho, hay tres líneas de pensamiento que recorrían la iglesia en ese momento sobre lo que era el Espíritu Santo. Una consideraba que el Espíritu era una fuerza de parte de Dios, mientras que otra pensaba que el Espíritu Santo era engendrado del Padre y una tercera planteaba que procedía del Padre. En el primer caso, nosotros nos encontramos principalmente con los macedonianos y los discípulos de Eunomio de Cícico. Consideraban pues que no se podía entender al Espíritu Santo como uh, divino, ya que para Eunomio de Cícico, para poder ser divino, tenía que haber sido por lo menos engendrado del Padre, y ellos consideraban que no se daba tal condición. Así que consideraban que el Espíritu no era más que una fuerza de parte de Dios. De hecho, decían que era una fuerza creada por Jesucristo. Esa era la condición en la que consideraban ellos al Espíritu Santo. Pero había quienes también consideraban que era engendrado del Padre. Y de hecho, Orígenes de Alejandría llegó a decir o a considerar que no había mayor importancia entre llamarlo engendrado o procedente del Padre. Pero el detalle está en que si nosotros consideramos que el Espíritu Santo es engendrado del Padre, estaríamos hablando de que Dios tiene dos hijos. No tiene solamente al unigénito Hijo de Dios, sino que tiene un segundo hijo que sería el Espíritu Santo. Así que por ese lado había el conflicto con considerar que el Espíritu Santo fuese también engendrado del Padre. La opción que quedaba y que era bíblica era que procedía del Padre, tal como lo decía el Evangelio de Juan. Así que se comienza a reflexionar sobre este asunto. Los padres capadocios van a ser claves para este desarrollo. Ellos consideraban, en especial Basilio de Cesarea, comienza a reflexionar sobre el tema de las propiedades relativas en el seno de la Trinidad. Las tres hipóstasis tienen determinadas propiedades que son de ellos y no son de los demás. Así que en base a eso él comienza su reflexión, que es para
cuestionar y para atacar lo que era el pensamiento de Eunomio. Eunomio consideraba que el Espíritu Santo no podía ser eh, divino debido a que no era engendrado y tampoco era inengendrado. Inengendrado era el Padre, porque era la fuente de la divinidad, y engendrado era el Hijo, pero el Espíritu Santo no era ni lo uno ni lo otro, así que no podía ser divino. Entonces, lo que hace Basilio de Cesarea es plantear que cada hipóstasis tiene sus propiedades y que estas propiedades son dentro de la esencia divina, no fuera de la esencia divina. Es decir, que sea engendrado no significa que esté por fuera de la esencia divina. No es que está la esencia divina y de esa esencia divina sale una nueva esencia que sería el Hijo, sino que el ser engendrado está incluso dentro de la misma sustancia divina. Esa es la propuesta que va a desarrollar Basilio de Cesarea y también Gregorio Nacianceno, quien va a enfatizar sobre el carácter personal y el carácter divino del Espíritu Santo, en principalmente algunas homilías que eh, proclama en su momento en su parroquia. Así que en base a eso se comienza a desarrollar lo que con el tiempo va a ser la declaración de Constantinopla. Nosotros encontramos que ya en esta declaración se tiene ya la idea de quién es el Espíritu Santo. Podemos nosotros ver que el texto del Concilio de Constantinopla dice: creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el vivificante, el que procede del Padre, el coadorado y conglorificado con el Padre y el Hijo, el que habló por los profetas. Notemos que todo lo que sigue después de Espíritu Santo ha sido añadido en Constantinopla. En el concilio de Nicea solamente se hablaba de que creo en el Espíritu Santo. Punto. Pero ahora es considerado Señor, es considerado vivificante, dador de vida, es considerado también como el que procede del Padre. Es decir, se hace la diferenciación y de hecho Gregorio Nacianceno va a decir que el Espíritu Santo comparte con el Hijo todo, excepto el ser engendrado del Padre. Y acá pues en el concilio de Constantinopla se queda eso definido. El Espíritu Santo es el que procede del Padre y recibe la misma gloria y la misma adoración con el Padre y con el Hijo. Y por último se aclara también que es el Espíritu que habló por medio de los profetas. Entonces, con esto quedaba definido, quedaba aclarado que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y con eso pues parecía que ya los problemas no seguirían. La Iglesia de Oriente va a mantener una línea en esta declaración de fe que va a enfatizar lo que tiene que ver con el pensamiento de Basilio de Cesarea, la idea de las propiedades relativas, la idea de que cada hipóstasis tiene su propiedad, el Padre tiene la propiedad de ser el fundamento de la divinidad, el Hijo tiene la propiedad de ser engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo tiene la propiedad de proceder del Padre. Esas son las características. Y ojo, la Iglesia de Oriente no se va a meter a conversar o a dialogar o a tratar de comprender cómo es las relaciones internas de la Trinidad. Para la Iglesia de Oriente era suficiente con saber que había una Trinidad y que cada persona, cada hipóstasis tenía su propia característica. Con eso, para la Iglesia de Oriente era suficiente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Iglesia de Occidente, nos encontramos con que la situación es distinta, principalmente debido a Agustín de Hipona, quien comienza a reflexionar sobre el tema del Espíritu Santo. Él comienza a considerar, bueno, en general sobre la Trinidad. El libro que él escribe se llama De Trinitate, que es sobre la Trinidad. Él comienza a meterse a entender cómo es las relaciones entre las personas de la Trinidad. Y para eso su fundamento principal es el texto bíblico. Pero aquí hay que hacer una aclaración. El texto bíblico no nos habla de
cómo es la relación entre las tres personas de la Trinidad en la trascendencia. Solamente nos explica cómo son esas relaciones en el proceso del plan de salvación. Así que ahí tal vez había un pequeño, ir un poquito más allá de lo que el texto nos estaba planteando. Entonces, ¿qué es lo que propone Agustín de Hipona? Agustín de Hipona plantea que el Padre comparte todo con el Hijo. Notemos que está haciendo referencia a un texto bíblico. Y como el Padre comparte todo con el Hijo, comparte con el Hijo el proceder, el permitir o el generar o el hacer que el Espíritu Santo proceda de. Entonces, al hacer esto, lo que está haciendo Agustín de Hipona es planteándonos que el Espíritu procede del Hijo como del Padre. Pero, aquí viene la aclaración, Agustín no está diciendo que el Espíritu Santo tenga dos fuentes, una el Hijo y otra el Padre, y que del Hijo y del Padre viene o procede el Espíritu Santo. Eso no está diciendo Agustín. Agustín considera, y lo dice en su libro, que hay solamente un principaliter, que es el Padre. Es decir, hay una sola causa, hay un solo fundamento, hay una sola fuente de la divinidad y esa es el Padre. Y Él es el que le da, pues, por medio de ser engendrado al Hijo y también al Espíritu Santo. Pero al compartir todo con el Hijo, el proceder también viene del Padre. No es lo mismo lo que entendía la iglesia griega que lo que entendía la iglesia latina por esto. Para los griegos, el proceder significaba encontrar el fundamento. Para los latinos, el proceder simplemente significaba de dónde venía, nada más. Es decir, yo puedo decir que vengo del mercado, pero en el camino yo pasé por una tienda. Entonces puedo decir que vengo del mercado y de la tienda. No estoy diciendo que tengo dos orígenes o que he salido igualmente de los dos lugares. Simplemente es como que estoy planteando un recorrido. Pero para la iglesia griega, la palabra que se traducía por procedencia significaba que la persona del Espíritu Santo tenía dos fuentes, dos orígenes, dos esencias de donde venía, lo cual implicaba pues que había dos fundamentos y al haber dos fundamentos se comprende que la iglesia de Oriente pensara que la iglesia de Occidente se estaba volviendo politeísta, que tenía dos esencias, la del Padre y la del Hijo. Entonces, ese fue el conflicto. Ojo, vuelvo y repito, no lo planteó así Agustín. Agustín siempre enfatizó que el Padre es el principio fundamental, no hay otro, pero en sus relaciones en la Trinidad, el Hijo recibe del Padre el poder hacer esto también. Entonces, ahí venía el conflicto que se iba a dar más adelante. Nosotros encontramos ya en Juan Damasceno un intento de aclaración de lo que consideran los griegos y vamos a ver que no hay ningún conflicto en lo que ellos plantean. Juan Damasceno dice, nosotros no decimos que el espíritu viene del Hijo. Ekporeusis está usando la palabra griega que se usa en el Evangelio de Juan para decir que el espíritu procede del Padre, sino que nosotros decimos que es el espíritu del Hijo. Ojo con la sutil declaración que está haciendo Juan Damasceno. Él está diciendo que el espíritu no procede, es decir, no tiene como fundamento al Hijo, pero el Hijo entrega al Espíritu Santo. No hay ningún problema en lo que están diciendo en este sentido. Segundo, es el Espíritu del Padre, pero aquí se aclaran, como procedente del Padre. Es decir, procede, tiene su fundamento, tiene su esencia en Dios Padre. Eso es lo que creía la Iglesia de Oriente, pero que también es llamado Espíritu del Hijo, no como procedente, vuelven a insistir, no como procedente del Hijo, sino como procedente por medio de Él, del Padre. Entonces aquí agrega lo que es el perfilium, que más adelante va a ser un conflicto con Carlomagno. El perfilium significaba pues que el espíritu procede del Padre por medio del Hijo. El Hijo no es la fuente del espíritu, pero sí es el que da
el Espíritu que viene del Padre. Eso es lo que plantean. Solo el Padre es causa, solo el Padre es el fundamento de toda divinidad. Eso es lo que plantea acá Juan Damasceno. Ahora, cuando ya comienzan a surgir los conflictos, nos encontramos con que eh, la iglesia oriental comienza a ver que esto del filioque, que es lo que se añade al texto de Constantinopla, cuando dice el texto que el espíritu procede del Padre, la iglesia de Occidente, la iglesia católica, añade y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero siempre pensando en lo que había planteado Agustín, no como que él tenga dos fundamentos, sino como que tiene un fundamento, pero el Padre y el Hijo están unidos por el amor que se tienen el uno al otro. Entonces, y ojo, el Espíritu Santo es planteado por Agustín como el amor que une al Padre y al Hijo. Así que busca siempre Agustín enfocarse en las relaciones, mientras que en Oriente buscan enfocarse en lo que son las identidades de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, cuando ya comienza a darse ese conflicto de por qué han añadido el filioque, o sea, procede del Padre y del Hijo, lo que comienza a ver estos conflictos, entonces Máximo el Confesor, un santo de ese tiempo, le explica esto a uno de los que le preguntan de parte de los griegos. Les explica de la siguiente manera: los romanos reconocen al Padre como única fuente del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ahí diferencias. Del primero a causa de la generación y del segundo a causa de la ekporeusis, es decir, de la procesión. El Espíritu Santo procede del Padre. Por ellos muestran que el Espíritu procede por medio del Hijo y por este hecho afirman la comunidad de esencia. Es decir, tienen una misma esencia, no hay dos esencias, el Padre y el Hijo, sino que hay una sola esencia que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí las posiciones que tienen y por las cuales son acusados sin fundamento. Por lo demás, es imposible, ojo con esto, es imposible para ellos traducir adecuadamente su pensamiento en otra formulación, en otra lengua, como lo harían en la suya, su lengua materna. Nosotros estamos en la misma situación que ellos, que en lo que concierne a nuestra lengua. Entonces, ahí se da pues este conflicto, pero Máximo Confesor logra mediar en el problema y llegar a una comprensión de las dos iglesias. Las dos iglesias mantuvieron sus líneas. En Oriente se profesaba el credo sin el filioque, en Occidente en muchos lados se profesaba el credo con el filioque, pero se entendía que lo que estaban diciendo era lo mismo. Sin embargo, pasa el tiempo y nos encontramos ya con que el conflicto se agrava debido a que se entromete, digámoslo así, alguien que no sabe mucho del tema, pero que cree saberlo demasiado. Y se trata de Carlomagno, el primer emperador del nuevo Sacro Imperio Románico Germánico. Nosotros nos encontramos con que él se mete en el tema. Él considera que cuando el patriarca de Constantinopla no ha usado el filioque, en realidad está cometiendo herejía. No está haciendo las cosas como debería hacer. No está leyendo el credo como se debería leer. Así que presenta una protesta contra el patriarca de Constantinopla para que no use la frase per filium por el Hijo, sino que use la frase filioque y el Hijo. Es decir, el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, ese será el perfilium, que use la frase el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, plantea esa demanda, esa protesta. El Papa en ese tiempo, Adrián I, le escucha, pero no está de acuerdo con él, sino que lo que le dice es que está bien, que lo que ha hecho el patriarca de Constantinopla es conforme a lo que ha sido enseñado por los padres. Sin embargo, Carlomagno no se convence, él sigue convencido de que está mal lo que han dicho los griegos,
Así que convoca un concilio, el concilio de Frankfurt, en el cual él declara que lo que han dicho los griegos es un anatema, es una herejía, y que la verdadera manera en la que se debe rezar el credo es con el filioque. El Papa, que ya no era Adrián I, sino que era León III, me parece que es, él le dice que no, que está bien. O sea, él sale a defender el concilio de Nicea y rechaza el concilio de Frankfurt que había sido convocado sin que estuviera presente nadie de ningún lado. Este concilio pues es rechazado por el mismo Papa. Pero otra vez, Carlomagno no se convence y él está con toda el empeño de que tiene que decirse el filioque. Así que lo que hace es primero ordenar a teólogos de su corte, pagados por él, obviamente, que tienen que demostrar que lo que dice eh, los padres griegos está mal y lo que él dice, el filioque, está bien. Así que comienza a hacerse todo esto. Se comienza a ordenar que en todas las regiones donde eh, está el imperio romano germánico, pues se tiene que rezar el credo con el filioque y pues, en cierto modo, allá ustedes, yo por acá, ¿no? Pero el problema es que conforme va pasando el tiempo, esto ya comienza a saberse en la iglesia oriental y ahí el reclamo. Entonces, lo que hace Carlomagno es otra vez insistir en que se apruebe que el filioque es la forma de la Santa Iglesia Católica. El Papa en ese momento le dice que no, que sí creemos en el filioque, pero que no vamos a, a condenar a la iglesia griega porque ellos también están en lo correcto. Entonces, a la larga, como que se queda ahí congelada la situación. Eh, en el caso de Carlomagno, incluso va a buscar que algunos de sus, ¿cómo decirlo? Algunos de sus teólogos comiencen a escribir libros y se escriben libros. Alcuino de York y algún otro más escriben libros en contra del Perfilium. Y pues la iglesia en el Imperio Romano Germánico comienza ya a mantener como dogma el filioque. Cuando más adelante se va a dar el conflicto, pues ya la situación estaba preparada por todo este conflicto que había armado Carlomagno. De el lado occidental, pero del lado oriental también nosotros tenemos una persona que va a generar algo de conflicto y se trata de Focio de Constantinopla, quien atacó virulentamente el filioque, lo consideró una invención diabólica y un dogma impío. Lo que Focio hace, en cierto modo, es como una especie de desquite de lo que está viendo que está sucediendo, pero él va a fundar las bases de lo que va a ser el posterior desarrollo de la Iglesia Oriental en función de este monopatrismo, es decir, el Padre es la única fuente del Espíritu Santo. Esto va a llevar a un cierto radicalismo y obviamente desde el otro lado también se van a ir a un cierto radicalismo. No, bueno, después en el 1054 se da ya la división de la iglesia, se meten ahí problemas políticos y aprovechan el conflicto teológico que había y con eso pues se va a dar el gran cisma de Oriente y de Occidente. Hoy en día, no me quiero meter mucho ahí, pero hoy en día ya se considera y se ha comprendido pues que esta diferencia no es una diferencia de dogmas, sino una diferencia de apreciaciones teológicas. Los unos pusieron más énfasis en un tema y los otros pusieron más énfasis en otro tema. Y de ahí viene este conflicto, pero las dos líneas no son idénticas, no son eh, iguales, son complementarias. En el uno me voy a enfocar en lo que son las propiedades de las hipóstasis, lo cual es muy valioso, y en el otro me voy a enfocar en las relaciones de la Trinidad, lo cual también es valioso. Es importante, pues, esta complementariedad en lo que es la reflexión sobre la Trinidad y sobre la obra del Espíritu Santo. Hasta ahí, pues, lo que quería compartir con ustedes sobre este tema de el desarrollo de este conflicto del filio, que espero que sea de ayuda para ustedes. Un saludo y hasta pronto.